Bienvenido una vez más a nuestra serie de este estudio Doctrinas Básicas de la Fe Cristiana. En esta lección vamos a ver ahora 7 cosas que la salvación sí es. Vamos a ver 7 cosas que la salvación sí es. Primeramente, la definición de la palabra salvación. La palabra salvación simplemente significa liberación. Es comúnmente usada para describir el acto por el cual una persona es librada de un peligro que le amenaza. Déjeme repetirle un poco esta definición. La palabra salvación es comúnmente usada para describir el acto por el cual una persona es librada de un peligro que le amenaza. Hablamos de una persona siendo salva de ahogarse, por ejemplo, o de un edificio en llamas, o de un barco hundiéndose. En cada caso, 3 cosas son dadas por entendidas. En primer lugar, la persona a ser salvada estaba en peligro de muerte. En segundo lugar, alguien vio su peligro y fue a su rescate. Y en tercer lugar, el rescatador tuvo éxito en su misión y salvó a la persona de su peligrosa situación. Por favor, tome en cuenta estas 3 cosas que se dan por entendidas cuando hablamos de salvación. En el caso de un edificio en llamas, de una persona que fue salvada de ahogarse, de un barco hundiéndose. Las 3 cosas que se dan por sentadas. Primero, la persona a ser salvada estaba en peligro de muerte. Segundo, alguien vio su peligro y fue a su rescate. Y en tercer lugar, el rescatador tuvo éxito en su misión y salvó a la persona de su peligrosa situación. Las palabras salvar, salvado, salvador y salvación aparecen muchas veces en la Biblia y tienen exactamente el mismo significado en un sentido espiritual. En segundo lugar, su necesidad de salvación, mi amado oyente. La salvación ofrecida por Dios es necesaria por 2 hechos, los cuales cada persona debe enfrentar. El primer hecho, el hecho del pecado del hombre. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos discutido en nuestras lecciones anteriores la condición espiritual del hombre. Por naturaleza, todo ser humano es hijo del diablo. Ya hemos apuntado que todo ser humano llega a este mundo con una naturaleza pecaminosa que le constituye un pecador por nacimiento. Esta naturaleza pecaminosa, al tiempo, es evidenciada por pensamientos pecaminosos, palabras, hechos y una actitud de enemistad hacia Dios. La Biblia hace esto abundantemente claro. Cuando pueda, lea Romanos 5:12, Romanos 5:18, Romanos 5:19, luego en el capítulo 6 del mismo Romanos, versículo 16, capítulo 8, versículos del 5 al 8, Génesis capítulo 6, versículo 5, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, Segunda Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, Isaías 53:6, Jeremías 17:9, Marcos 7 del 20 al 23, Romanos 1 del 21 al 32 y el capítulo 3 del versículo 19 al versículo 23. Si usted lee todos estos pasajes que le acabo de mencionar, será evidente que en estas porciones de la Escritura, el hombre es, en primer lugar, un pecador necesitado de perdón. 2, es un perdido necesitando ser hallado. 3, es un hijo de Satanás que debe ser movido a una nueva relación con Dios. En cuarto lugar, el hombre, de estos pasajes estamos deduciendo esto, en cuarto lugar, el hombre es un culpable, necesitando el perdón que solo Dios puede darle. 5, también es un muerto espiritual, necesitando vida que solo Dios puede impartir. 6, el hombre es un ciego, necesitando iluminación que solo puede provenir de la palabra de Dios. 7, el hombre es un esclavo, necesitando liberación de Satanás y del pecado que solo Dios puede lograr. El hombre está, por lo tanto, completamente imposibilitado de salvarse a sí mismo. Estamos viendo la necesidad de salvación y dijimos
que hay dos hechos por los cuales la persona necesita ser salva. En primer lugar, hemos visto el hecho del pecado del hombre, pero hay otro hecho, el hecho de la justicia de Dios. Esta es otra razón por la que necesitamos ser salvos, el hecho de la justicia de Dios. Dios es santo y debe juzgar el pecado. De acuerdo a Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, Él de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él ha revelado su odio al pecado y su sentencia contra todo aquel que muere en sus pecados, el destierro eterno de su presencia. Fíjese en los siguientes pasajes: Juan capítulo 8, versículos del 21 al 24, Marcos capítulo 9, versículos del 43 al 48, Lucas 16, versículos del 22 al 31, Judas, versículos del 11 al 13, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Si usted puede tener acceso a todos estos pasajes, dale una lectura. Se va a dar cuenta que la conclusión es obvia. Puesto que el hombre es un pecador y Dios es justo, los pecadores necesitan ser librados o salvados de la penalidad de sus pecados. Su clamor debe ser: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta expresión está en Hechos, capítulo 16, versículos 30 y versículo 31. Lo que quiere decir que ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Entremos ahora al tema de la provisión de la salvación. En este gran tema de la salvación que estamos viendo, veamos la provisión de salvación. El Evangelio es la buena noticia de que Dios en su infinita gracia ha provisto abundantemente su salvación a través de la persona y obra de su amado Hijo. Dos cosas son claramente enseñadas. Primero, Cristo vino para ser el Salvador de los pecadores. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, igual y eterno con el Padre y el Espíritu Santo, llegó a encarnarse a fin de proveer salvación. Esta verdad la vemos en Juan 3:16 y 17, también en Marcos 10:45, en Mateo 9, versículos del 12 al 13, y en Juan 10, versículos 11 y versículos del 15 al 18. Entonces tenemos que Cristo vino para ser el Salvador de los pecadores, pero en segundo lugar, a través de la muerte y resurrección de Cristo, esta salvación ha sido provista para la satisfacción completa de Dios. Así como Cristo voluntariamente colgó de la cruz, Él asumió la completa carga de nuestras culpas y pecados, cargó nuestros pecados en su propio cuerpo y murió como sacrificio sustituto en lugar de todos los pecadores. Todo el juicio de Dios contra el pecado cayó sobre Él y todas las demandas de la justicia de Dios contra el pecador fueron plenamente satisfechas por la muerte de Cristo en nuestro lugar. Dios indicó su completa aceptación de este sacrificio de Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra. Para sustentar esto, lea por favor 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. También 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Isaías capítulo 53, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 9. Hechos capítulo 4, versículos del 10 al 12. Luego el capítulo 5, versículo 31. Y finalmente el capítulo 17, versículo 31. Esa fue la provisión de Dios para nuestra salvación. Ahora consideremos la condición para la salvación. Puesto que Cristo ha cumplido, por el sacrificio de sí mismo, toda la obra requerida para la salvación del pecador, ¿qué debe hacer el pecador a fin de experimentar esta salvación? En primer lugar, debe arrepentirse. Arrepentimiento consiste simplemente en un cambio de mente, lo cual resulta en un cambio de actitud hacia el pecado, el ego, el Salvador y la salvación. Y esto se evidencia por un cambio de acción. Lea Lucas capítulo 13, versículo 3.
Hechos capítulo 17, versículo 31, y Hechos capítulo 20, versículo 21. La convicción de pecado dará lugar a un fuerte deseo por la salvación. El orgullo pasará a la humildad. La autosatisfacción se convertirá en una franca confesión de incapacidad, desesperanza y reconocimiento de una condición merecedora del infierno. En segundo lugar, debe creer el Evangelio, el testimonio de Dios concerniente a la persona y obra de Cristo. Eso es lo que enseña Primera de Juan capítulo 5 versículos 9 y 10. Como perdido y culpable pecador, debe creer que Cristo murió por usted individualmente, que Cristo cargó sus pecados, tomó su lugar, y de acuerdo a Romanos capítulo 4 versículo 5, por su muerte dio cumplimiento a toda la obra necesaria para su salvación. En tercer lugar, hablando de la condición para la salvación, debe aceptar al Señor Jesucristo por un acto definitivo de su voluntad. Acéptele como su Salvador personal y de ahí en adelante como supremo Señor de su vida. Respecto a esto, encontramos referencia en Juan capítulo 1 versículo 12, Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, Juan capítulo 3 versículo 16, luego el capítulo 5 versículo 24, también el capítulo 6 versículo 47 y Efesios capítulo 1 versículo 13. La condición para nuestra salvación entonces es que debemos arrepentirnos, debemos creer el Evangelio y debemos aceptar al Señor Jesucristo. Este es el acto crucial. Expresa con todo su corazón: Señor Jesucristo, admito que soy culpable, un pecador perdido. Creo que tú cargaste mis pecados sobre la cruz del Calvario y moriste en mi lugar. Ahora te pido venir a mi corazón y salvarme. Confío en la obra terminada en la cruz y te recibo como mi propio Salvador. De aquí en más, quiero que seas el Señor y Maestro de mi vida. Esto es lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Puede leer usted Hechos 16:31. Mi querido oyente, si usted nunca ha hecho esto, si nunca aceptó a Jesucristo en su corazón y nunca expresó, tal vez de otra manera, lo que acabo de decirle, ¿por qué no toma ahora este paso de fe y le pide que Él le salve? Si esta ha sido la primera vez, tal vez, que usted ha pedido al Señor que le salve, me gustaría aprovechar de esta oportunidad para darle la bienvenida a la familia de Dios. Sin ninguna duda, ya que decidió esto, debe tener preguntas acerca de lo que sigue después. Nos encantaría hablar con usted. Vamos a pasar a otro aspecto de la salvación. Especialmente si usted en este momento tomó esa decisión, se dio cuenta por medio de esta lección que usted no era salvo y decidió colocar su confianza en Cristo como su Salvador. Creemos que es importante tocar este tema, muy descuidado muchas veces en nuestro tiempo. La seguridad de salvación. ¿Cómo puede alguien saber con certidumbre que es salvo? ¿Es posible saberlo? Podemos responder sin ninguna vacilación, porque la palabra de Dios así lo declara. Dios declara plenamente que cada alma que confía en su Hijo es perdonada, salvada y poseedora de vida eterna y seguridad por siempre. Lea por favor en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 38. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Y en Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Para la seguridad de su salvación, además, puede contar usted con evidencias, tales como una nueva paz interior, deseo de conocer la Biblia, deseo de orar y de separarse de un estilo de vida pecaminoso. Esto es algo que usted podrá notar en usted mismo, si usted realmente ha aceptado a Jesucristo en su vida. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dejamos este aspecto de la seguridad de la salvación para entrar a otro de los aspectos de la salvación. Queremos hablar del alcance que tiene la misma. ¿Qué tanto abarca? ¿Qué tanto alcanza la salvación? Incluye 3 aspectos: pasado, presente y futuro. En el aspecto pasado, la salvación de la penalidad del pecado o consecuencias del pecado. Puesto que Cristo ha asumido la completa penalidad, la cual merecían nuestros pecados, el creyente es librado de sus consecuencias. Si quiere saber más sobre esto, puede leer San Juan 5:24. Romanos 8:1 también habla de ello. Entonces, en el pasado, la salvación es en cuanto a la penalidad del pecado. En el aspecto presente, la salvación del poder del pecado, y al hablar del poder del pecado nos referimos al control que el pecado ejerce en la vida de los que no son salvos y que todavía quiere seguir ejerciendo en los hijos de Dios. A causa de la presencia moradora del Espíritu Santo que imparte la naturaleza divina, el creyente está en condiciones de disfrutar libertad del dominio del pecado en su vida. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, y Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14, son algunos pasajes que explican esto. Esto no significa que el creyente es ahora incapaz de pecar. Lejos de ello, pues todavía posee naturaleza malvada llamada la carne. En la medida que disponga para sí mismo de los medios que Dios le ha provisto, el pecado no será un factor dominante en su vida. Esta presente victoria dependerá de ciertas cosas. En primer lugar, la lectura, el estudio y la obediencia a la palabra de Dios, como lo enseña 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. También dependerá de mantenerse constantemente en contacto con Dios por la oración, como dice Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Dependerá de la entrega de su propio cuerpo a Dios para tener una vida recta y útil, como nos manda Romanos capítulo 6, versículo 13 y capítulo 12, versículos 1 y 2. Y esta presente victoria también dependerá de la puntual confesión a Dios y el abandono de todo pecado conocido. Así dice 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9, y Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15. Le animo a practicar estas 4 cosas mencionadas para que la victoria sobre el poder del pecado sea una realidad en su vida como creyente. Hemos visto el aspecto de la salvación en cuanto al pasado, al presente, pero hay otro aspecto de la salvación, es el aspecto futuro. Y eso no es salvación de la penalidad del pecado, no es salvación del poder del pecado, como ya lo hemos visto, sino que es salvación de la presencia misma del pecado. Esto es una realidad. Esto será una realidad en la venida de Cristo, cuando Él resucite a los muertos y los transforme de manera que ellos puedan tener cuerpos inmunes al pecado, al deterioro y a la muerte. Naturalmente, estos muertos que estamos mencionando son los muertos en Cristo Jesús. Este es el aspecto final de la salvación que esperamos. Esta esperanza del creyente es prometida en Hebreos 9:28 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos de 13 al 18. Por último, estudiemos los resultados de la salvación. Los resultados son numerosos. Seleccionaremos algunos para poder estudiar ahora. Primero, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz con Dios y no estamos más en enemistad con Él. También, como dice Efesios capítulo 1, versículo 6, tenemos aceptación delante de Dios en Cristo. En tercer lugar, otro resultado, tenemos gozo en Dios como hijos suyos, integración a una nueva familia. Y esto está basado en Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. También el mismo libro de Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Y Gálatas capítulo 3, versículos 26 hasta el capítulo 4, versículo 7. En cuarto lugar,
como otro resultado de la salvación, tenemos una vida para Dios. Así dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, Gálatas 2:20 y 1 de Pedro 4, versículos del 2 al 5. Otro resultado de la salvación es el servicio a Dios en la manera de buenas obras y testimonio de Él. Ese es otro resultado de la salvación, como enseña Efesios 2:10, Mateo 5:16, Marcos 16, versículos 15 y 16. Otro resultado de la salvación es la adoración, la alabanza y la oración a Dios. Esto solamente puede ser resultado de la salvación. Así dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22, Hebreos capítulo 13, versículo 15 y capítulo 4, versículos del 14 al 16. Y por último, como otro resultado de la salvación, y no es que esos son todos los resultados, pero en último lugar, como materia de nuestro estudio en esta clase, nos da un eterno hogar en el cielo con Dios. Así nos dice Juan 14, versículos del 1 al 3, y Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Confiamos que usted no descansará hasta conocer, en la autoridad de la palabra de Dios, que usted es eternamente salvo. Continuando con este estudio de la salvación, sería imposible hablar de salvación mientras que no hablemos de la gracia de Dios. La gracia provee salvación. En este punto de nuestro estudio, me gustaría que estudiemos brevemente un tema muy cercano a esto de la salvación. De hecho, como les decía, sin este componente no tendríamos salvación. La gracia de Dios. Todos los tratos de Dios con la humanidad al presente tiempo están basados en su gracia, misericordia y paz. Gracia significa favor inmerecido de parte de Dios. Esto significa que Él nos muestra su favor, el cual nosotros no debemos desechar, lo que se evidencia en la salvación que libremente recibimos. La palabra gracia aparece alrededor de 160 veces en la Biblia. De estas, 128 en el Nuevo Testamento. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, Dios se manifiesta como el Dios de toda gracia. En Juan capítulo 1, versículo 14, Cristo es presentado como lleno de gracia. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de gracia. De ese modo, las tres personas de la deidad están vinculadas con la gracia. Veamos la definición de la gracia. La palabra gracia, usada en el Antiguo Testamento, trae el significado de inclinarse o agacharse en bondad hacia alguien inferior. Escuchen nuevamente, por favor, el significado de la palabra gracia usada en el Antiguo Testamento. Significa inclinarse o agacharse en bondad hacia alguien inferior. La palabra en el Nuevo Testamento es favor, buena voluntad, amor bondadoso. Esa es la definición de la palabra en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el significado: favor, buena voluntad, amor bondadoso. Las siguientes definiciones han probado ser de ayuda en la explicación de lo que es gracia. Déjenme que les cite estas definiciones, y esto nos ayudará a comprender mejor la definición de esta palabra. Gracia es amor desplegado sobre objetos inmerecedores. Dios es amor, y cuando coloca ese amor sobre culpa, impureza, pecadores rebeldes, entonces es gracia. Gracia es amor que mira hacia arriba en adoración. Amor a un mismo nivel. Una segunda definición de la gracia es: amor que mira hacia arriba es adoración. Amor a un mismo nivel es afecto. Amor que desciende es gracia. Otra definición de la gracia: gracia es Dios mostrando amor y misericordia cuando nosotros solo merecíamos ira y juicio. Es Dios inclinándose a nosotros en infinito amor.
una última definición de la gracia. La gracia es vista en Dios, dando lo mejor del cielo para salvar lo peor de la tierra. Otra manera de estudiar la definición de una palabra o llegar al concepto más profundo de una palabra es no solo por definición, sino también por contraste. Cuando contrastamos dos cosas, seguramente que tendremos una mejor idea. La gracia no debe ser confundida con obras. Si el hombre pudiera obtener salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería simplemente sus méritos. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, y Romanos capítulo 11, versículo 6, nos ayudan a comprender esto. Dios no le debe nada al hombre. La salvación es un regalo gratuito, valga la redundancia. Si es regalo, es gratuito. La gracia no debe ser confundida con la ley. Los hombres no son salvos por guardar la ley. Ellos son salvos por gracia. A continuación, le doy un contraste entre la ley y la gracia. Escuche esto, por favor. La ley nos da una obra para hacer. La gracia nos habla de una obra que ya fue hecha. La ley dice, haz esto y vivirás. La gracia dice, vive y entonces harás. La ley dice, amarás al Señor tu Dios. La gracia dice, de tal manera amó Dios al mundo. En Juan 3:16 dice eso. Y en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Romanos capítulo 3 versículo 19 nos dice que la ley condena al pecador. Pero Romanos capítulo 3 versículo 24 y capítulo 4 versículo 5 dice que la gracia salva al peor. En Romanos capítulo 3 versículo 20 encontramos que la ley revela el pecado. Mas Tito capítulo 2 versículos 11 al 13 declara que la gracia revela la salvación. Mi estimado amigo, el hombre necesita la gracia de Dios porque en su pecado se rebela contra la santa ley de Dios. Por lo tanto, él no merece nada sino el juicio de Dios. Así nos dice Romanos 3:23 y Colosenses 1:21. El hombre necesita la gracia de Dios porque permanece culpable delante de Dios, habiendo quebrantado su santa ley. Eso aparece en Romanos capítulo 3, versículo 19, Gálatas capítulo 3, versículo 10 y Santiago capítulo 2, versículo 10. En tal condición, el hombre fue sujeto a la maldición de Dios. Y el hombre necesita la salvación de Dios porque ha rechazado y ha asesinado al Hijo de Dios. El hombre no tiene absolutamente ningún reclamo válido delante de Dios. Esto usted lo puede leer en Juan capítulo 12, versículos del 31 al 33. Y capítulo 3, versículo 18. Déjeme hablarles sobre salvación por gracia. Si el hombre llega a ser salvo, será solo por la gracia de Dios. Lo dije al comienzo de este tema de la salvación. O mejor dicho, cuando incluimos dentro de este tema la palabra gracia. Ninguno de nosotros merece salvación. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La santidad de Dios no puede disimular el pecado. Por el contrario, debe sentenciarlo. Esto es lo que Dios hizo en la cruz. El Evangelio nos dice cómo Dios puede salvar pecadores por gracia y aún ser santo al hacerlo. La clave es que Cristo sufrió la ira y el juicio de Dios contra el pecado, sobre la base de la obra de Cristo y no las obras de los hombres. Dios puede perdonar los pecados de aquellos que confían en el Señor Jesucristo. Cristo, el Cordero sacrificado, ha terminado la obra de redención. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice que la gracia solamente demanda fe de parte del pecador que busca salvación. Esta gracia nos salva, esta gracia nos presenta a Jesucristo como el único camino, y al aceptarle, bajo la única condición de la fe, entonces nos hace partícipes de ciertas bendiciones. Quiero hablarle de las bendiciones que podemos recibir a través de la gracia.
o que los que ya somos salvos la hemos recibido. Las bendiciones a través de la gracia traen muchos resultados maravillosos al pecador que pone su fe en Cristo. 3 de los más grandes de estos resultados son los siguientes. Primeramente, la salvación, como dice Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13. Esto significa que un cristiano nacido de nuevo tiene vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa es una primer bendición de la gracia, la salvación. También la justificación. Y esto significa que Dios considera a un pecador que ha creído en Cristo como si nunca hubiera sido culpable de nada. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos recalca la justificación por medio de la gracia. En tercer lugar, otra bendición de la salvación por gracia es la entrada delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto significa que un verdadero creyente puede entrar a la presencia de Dios en oración. No está ya más separado de Dios por sus pecados. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, nos da esta invitación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No se puede estudiar la Biblia por mucho tiempo sin llegar a comprender la importancia de la fe. De acuerdo a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, un pecador no puede ser salvo aparte de la fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, nos dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvar al que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, es importante entender lo que esta palabra significa. Me refiero a la fe. La fe abarca 3 cosas: conocimiento, creencia y confianza. La fe es confianza personal. Usamos la palabra en la conversación diaria como sigue: tengo completa fe en mi doctor. Con ello queremos decir que confiamos en él para nuestro caso. Así, en la Biblia, la fe es confianza personal en Dios. Significa que creemos lo que Él dice y confiamos que Él nos puede salvar y guardar. Al mirar alrededor nuestro en el mundo, nos damos cuenta que algunas personas no tienen fe en Dios y por tanto no son salvas. Esto nos lleva a inquirir acerca del tema de la fe. En un sentido muy real, esta fe es un don de Dios. Juan capítulo 3, versículo 27 dice que Dios le da al hombre el poder para creer en él. Pero ¿cómo un hombre recibe fe? La pregunta está respondida en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, si un hombre no tiene fe en Dios, debería leer la Biblia. Al leerla, podría orar de alguna manera como sigue: Dios, si este libro es tu palabra, si Jesucristo es tu Hijo, y si Él murió por mí, entonces muéstrame estas cosas mientras leo la Biblia. Dios ha prometido que todo aquel que desea hacer su voluntad vendrá al conocimiento de la verdad. Juan 7:17. Lea usted, allí dice eso. ¿Cuál es el verdadero objeto de la fe? Porque la fe debe estar depositada en un objeto. Este objeto puede ser una persona, tal como un pariente, un amigo, o una cosa inanimada, tal como un aeroplano o un ascensor. No es suficiente tener fe.
La fe debe ser puesta en un objeto digno de confianza. ¿Puede usted creer que un avión le puede llevar de una ciudad a otra? ¿Puede creer que el avión volará? ¿Puede creer que el piloto sabe cómo volar el avión y que le llevará donde quiera ir? ¿Puede creer incluso que el viaje será para disfrutarlo? La única cosa que debe hacer es tomar asiento en el avión. Solo entonces puede ejercer su fe. Más allá del punto que hayamos hablado de eso, debe contarle a otros de eso. Habrá proclamado que lo cree. Pero hasta que usted no esté a bordo, no habrá ejercitado su fe. La fe verdadera demanda acción. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La Biblia establece al Señor Jesucristo como el verdadero objeto de fe. Hechos capítulo 20, versículo 21. El hecho más importante no es cuánta fe pueda tener un hombre, o qué clase de fe tenga, sino que si quiere ser salvo. El objeto de su fe debe ser Jesucristo. Si su fe está en un santo, la Virgen María, un ídolo, una iglesia, una religión, buenas obras o bautismo, la Biblia deja en claro que no tiene salvación bíblica. De todos modos, un hombre puede creer todo lo que la Biblia dice sobre Cristo y aún no tener fe en Él. Usted puede creer que cierto tren partirá de la estación a las 11 de la mañana y que llegará a la otra ciudad a las 5 de la tarde. Usted puede creer todos los aspectos acerca del tren y aún no haber puesto su fe en el tren. La única manera de demostrar su fe en el tren es subirse a bordo y confiar que el tren le llevará a su destino. Así que usted puede creer que Cristo nació en Belén de una virgen, murió en el Calvario, resucitó y ascendió al cielo. Incluso puede creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero realmente no haber puesto su fe en Cristo hasta que confía en Él para salvarle de sus pecados y llevarle al cielo. Déjeme darle algunos ejemplos de fe que encontramos en la Biblia, porque las Escrituras están llenas de ejemplos de fe. El capítulo 11 de Hebreos ha sido llamado la lista de honor de la fe, porque menciona a algunos destacados hombres y mujeres que tuvieron fe. Dos otras instancias deben ser citadas. La primera es la fe del centurión. En Mateo capítulo 8, versículos del 5 a 10, el centurión creyó que Cristo podía salvar a su siervo solamente por decir la palabra. La otra es la fe de la mujer de Canaán. En Mateo capítulo 15, versículos del 22 al 28. Ella rogó que el pan reservado a los judíos escogidos le pudiese ser dado a ella, una gentil. Su fe fue humilde y persistente. La recompensa de la fe. ¿Qué tenemos que decir sobre esto? Pues la verdadera fe nunca queda sin recompensa. Nadie jamás ha confiado en Dios en vano. ¿Recuerda lo que le dije hace un momento? Que la fe debe tener tres cosas: conocimiento, creencia y confianza. Todo pecador que se ha arrepentido de sus pecados y que ha puesto su fe en Jesucristo ha sido salvo. El Salvador dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, el que a mí viene, no le echo fuera. Mi estimado amigo oyente, hemos llegado al final de este tema de nuestro estudio de la salvación. Espero que usted haya disfrutado esta lección con todos los aspectos que hemos visto sobre la salvación, y gracias a Dios por aquella salvación que es solamente por gracia. En la siguiente lección nosotros aprenderemos un poco más sobre la doctrina de la Iglesia, ya que hemos sido salvos por gracia y bautizados por el Espíritu Santo, hemos sido colocados dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos saber un poco más sobre cómo funciona este organismo. Le invito a que nos encontremos en la siguiente lección. Hasta entonces.